Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Modelo para Armar, el espacio de país productivo en el que reflexionamos sobre la Argentina que queremos construir. Hoy, a Leandro Mora Alfonsín lo acompaña Martín Shapiro, abogado, analista internacional y ex subsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación. No necesariamente lo que funciona para algunos países funciona para otros, y hemos visto ejemplos de desarrollo que no tienen esos alineamientos. A diferencia, por ejemplo, de los 90, muy difícilmente se pueda sostener que es virtuoso para la Argentina sostener una agenda de alineamiento económico y político con los Estados Unidos. Tenemos una historia con una democracia liberal en América Latina, con los intereses de las empresas, cómo están imbrincados los intereses de las empresas estadounidenses o de las empresas europeas. Lógicamente empiezan a aparecer empresas chinas cuando tiene ese volumen. Digo, ganar volumen te convierte necesariamente en un actor, y convertirte en un actor genera resquemores en los vecinos y en los que pueden tener el mismo tamaño. Nadie le pidió a Lula da Silva... Esa es importantísima. Claro, que elija entre Washington y Beijing. Nadie le pidió a Perú que elija entre Washington y Beijing. El set de política industrial es variado porque la industrialización es un objetivo. Ahora, no existe ningún proceso que no haya tenido políticas públicas en el protagonismo de los desarrollos que han sido exitosos. No existe, no hay un proyecto en el que no hay un acompañamiento del Estado que te vaya... No conozco por lo menos yo uno. Quédate en Modelo para Armar, que junto a Leandro Mora Alfonsín y Martín Shapiro vamos a hablar de producción, alineamientos internacionales y de las mejores estrategias para nuestro país. Un nuevo modelo para armar. Para amar también, ¿por qué no? Porque a la industria la amamos, nos convoca en este día sábado, si lo estás escuchando en vivo, y si no, en cualquier momento del día, tarde o la noche, en Spotify, Modelo para Armar. Hoy lo que vamos a hablar es de Argentina y el mundo. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas, muchas definiciones, si nos alineamos con un país, si nos alineamos con otro, qué hacen los países que nosotros no estamos haciendo, si hay que pelearse con los países con los que tenemos una mínima diferencia. En definitiva, las relaciones internacionales productivas y la Argentina, y para eso trajimos a uno de los expertos que mejor habla de estos temas. Nos acompaña en este modelo para armar el señor Martín Shapiro, que es ex subsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, es abogado, tiene experiencia pública y privada, ha pasado por AFIP, ha sido consultor, ha sido hombre de medios, ha sido la suficiente cantidad de cosas como para no extenderme demasiado en su presentación. Martín, gracias por estar acá. Gracias, Lean, por la invitación. Descubro estas dotes de locutor que no te conocía. No las conocías tan bueno. Más vale tarde que eras un gran imitador de voces, pero... Sí, no lo hago acá en el aire, pero sí lo hacía cuando compartíamos espacio laboral en el ministerio en algún momento con Martín. Me encanta tenerte acá y quiero empezar con preguntas que son difíciles de responder, pero que son fáciles de titular. Bueno. La primera es ¿es necesario que nos alineemos con 2 o 3 países pura y exclusivamente? Estados Unidos, Israel y alguna cosita más. O sea, ¿estamos enfocando bien las relaciones internacionales en Argentina? A ver, déjame empezar esa pregunta con qué significa mínimamente alinearse, por lo menos en los términos en los que parece señalarlo el presidente y en los que lo ha sido en otras experiencias de alineamiento, quizás formuladas con personas con mayor experiencia en temas de política exterior que el presidente y la canciller. Alineamiento en principio es seguir las opciones y las orientaciones de un tercer país que no es el nuestro, como un horizonte estratégico. Digo, tener en un horizonte estratégico, no sé si seguirlas necesariamente, pero bueno, darles una consideración muy relevante a las opciones de un tercer país que no es la Argentina. Entonces, en este sentido, desde ya que no es necesario alinearse en esos términos, ahora eso puede o no
tener sentido. Quiero decir, Bien. cuando Alemania Occidental se alineó con los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, o cuando Corea del Sur se alineó con los Estados Unidos en ese mismo marco en Asia, bueno, eso tuvo saldos que fueron en algún sentido virtuosos para estos países. Eso tuvo un sentido y un resultado que me parece que tenía que ver con el contexto, con las posiciones, etcétera. Digo, esa es una elección, puede ser una elección soberana alinearse en los grandes rasgos con un tercer país. Eso me lleva en realidad a la pregunta central de esto. En el contexto del mundo actual, y básicamente, ¿qué mundo tenemos hoy? Es la pregunta que está atrás. ¿Nos conviene ser vehementes en un posicionamiento con una potencia? Yo entiendo que no, y digo, volviendo al ejemplo de la Guerra Fría, creo que eso que tenía sentido para Alemania no necesariamente tenía sentido para la Argentina y para América Latina en general, ¿no? No necesariamente lo que funciona para algunos países funciona para otros, y hemos visto ejemplos de desarrollo que no tienen esos alineamientos. Entonces, digo, hecho este paréntesis, te digo que hoy, a diferencia, por ejemplo, de los 90, muy difícilmente se pueda sostener que es virtuoso para la Argentina sostener una agenda de alineamiento económico y político con los Estados Unidos. Porque incluso otros países que tienen fuertes alineamientos políticos han renegado de que eso signifique linealmente alineamientos económicos, ¿verdad? Digo, yo pienso, por ejemplo, en Australia, un aliado muy duro de los Estados Unidos, con el que comparten una comunidad de inteligencia, por ejemplo, un aliado militar. Ahora, su comercio y sus redes comerciales están intensamente vinculadas a las de la República Popular China, donde van la mayor parte de sus exportaciones. Y en lo opuesto, México, que tiene una política exterior fuertemente independiente, tiene un alineamiento económico muy fuerte con los Estados Unidos. Como dicen los mexicanos, hace poquito lejos estuve ahí, Dios, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ciertamente. Ahora, es muy interesante esto que vos decís, porque también nos invita a pensar a qué mundo asistimos. Partiendo de la síntesis de este análisis, que es, mirá, vos podés tener las mejores relaciones con Estados Unidos, y eso no significa que sean excluyentes con otros. O sea, pareja abierta. Las relaciones internacionales son de pareja abierta. Lo que sí me gustaría que nos adentremos y preguntarte es, ¿a qué mundo estamos asistiendo hoy? Cuando hablamos de esta relación conflictiva, o de tensiones, mejor dicho, entre Estados Unidos y China, ¿en qué profundidad y a qué nos referimos? ¿Qué pasa hoy en la geopolítica y sobre todo en la geopolítica industrial atada a estas tensiones? Bueno, son preguntas... Muchas preguntas. Preguntas, digo, sobre todo largas de responder. Es para que la gente te escuche a vos. Pero vamos con 2 o 3 definiciones, así como hace mi amigo Andrés Malamud, que intenta ser breve y simpático. Yo si logro ser breve me doy por satisfecho. Esto que yo te decía antes, que los países tienen relativamente disociados algunos alineamientos políticos de sus alineamientos económicos, es cada vez más difícil en la configuración global, en la medida en la cual las relaciones económicas empiezan a estar contaminadas cada vez más por relaciones políticas. Y en términos de política industrial, por lo menos en lo que hace a las relaciones internacionales, a las relaciones exteriores y a las relaciones entre países, me parece que esta cuestión se vuelve extremadamente relevante. ¿Esto qué quiero decir? Que los países empiezan a hacer no solo consideraciones económicas a la hora de pensar el comercio, no solo consideraciones de beneficios agregados, sino algunas consideraciones internas que tienen que ver con la armonía dentro del país, con el hecho de no tener sectores que se sientan excluidos de la comunidad política, como ha sucedido en Europa Occidental y en los Estados Unidos con el desplazamiento de empleo industrial hacia China, sino también con una situación de competencia. Quiero decir, la concepción original de la globalización con la que China se incorpora y se convierte en un actor relevante, también Corea del Sur, también Japón, pero son actores de menos volumen, era, bueno, nosotros conservamos la primacía en el diseño, en la última tecnología, etcétera, desde los Estados Unidos, y China hace parte del trabajo pesado, intensivo en mano de obra. Nuestros trabajos migran a servicios y a otras cuestiones tal vez de mayor valor agregado o equivalentes o lo que fuere. El sistema funciona. Bueno, lo del trabajo no fue así. El empleo en servicios que se generó, hubo pleno empleo en los Estados Unidos, pero el empleo en servicios que se generó era de peor calidad y más precario. Y
cuando miramos, sobre todo, mucho más la distribución de esos beneficios del comercio en la geografía interna de los países en general, tampoco fue homogéneo el beneficio, por más que hubiera eventualmente algún agregado. Y además China no cumplió solo el valor de ser un proveedor de aquello que es intensivo en mano de obra y que se puede, por lo tanto, bajar el precio. Digo, China fue un enorme factor desinflacionario en los últimos 30 años. Pero junto con eso fue un gran escalador. Acá no lo aprovechamos. No, un gran escalador en términos de las capacidades, de sus capacidades tecnológicas, como lo fueron también Corea del Sur, como lo son en general los países que se industrializan, pero con una escala que la llevó a explicar el 30% de la producción industrial global, que es una barbaridad, ¿no? O sea, hoy la tensión es, hago lo que vos hacías históricamente, o sea, te juego de igual a igual, te gano en eso que hacías, pero con una escala incluso muchísimo más grande, porque tengo gente, porque tengo recursos, porque tengo y tengo también una manera de intervenir en la cuestión internacional, donde África, América Latina y demás, hoy soy un jugador de otro estilo. Y es que ahí hay un problema más estructural, si se quiere, que es, supongamos que China fuera una democracia liberal capitalista, con todo lo demás lo dejamos igual, pero China es una democracia liberal capitalista. Y es una democracia liberal con 1.400 millones de habitantes, con un ejército que aumenta su tamaño, porque aún si mantuviera constante o hasta redujera el gasto sobre el PBI, por el aumento, por el tamaño de la economía china, era el 2% del comercio hace 30 años y hoy es el 30%, ¿no? Digo, me parece que es importante ponerlo en esos términos. Cuando vemos cuánta relevancia gana por su propio peso económico, eso hace que tenga relevancia en los asuntos internacionales. Es muy difícil que un actor que explica cerca del 20% del Producto Bruto Global no esté presente en todos los conflictos, en todas las regiones. No haga valer su opinión, por lo menos. No, pero digo, y no empiece a pesar, porque si vos tenemos una historia con una democracia liberal en América Latina, con los intereses de las empresas, cómo están imbrincados los intereses de las empresas estadounidenses o de las empresas europeas, lógicamente empiezan a aparecer empresas chinas cuando tiene ese volumen. Digo, ganar volumen te convierte necesariamente en un actor, y convertirte en un actor genera resquemores en los vecinos y en los que pueden tener el mismo tamaño. Entonces creo que ese conflicto es estructural. Ahora, ¿qué pasa? Además de ese conflicto estructural, tenemos alguna diferencia de miradas, que algunos le dan más relevancia y otros menos, que tiene que ver con el tipo de capitalismo, la forma de intervención, la apuesta de China, no solo por la IED, que la tiene, sino también por la generación de sus campeones nacionales, por decirlo de alguna manera, algunos estatales, otros no estatales, pero siempre con una fuerte orientación en decisiones de producción y en decisiones de prioridades. Entonces, lógicamente, la propia dinámica del crecimiento chino, más allá de las diferencias, y el hecho de que no sean actores que tienen la misma mirada del sistema internacional, me parece que lleva a un mundo más conflictivo. Y esos conflictos hoy están exacerbados por elecciones políticas internas, tanto en China como en los Estados Unidos. Entonces, muy difícilmente, volviendo a tu primera pregunta, para un país como la Argentina, que comercia principalmente con Brasil, pero que sus siguientes socios son China y los Estados Unidos, haya grandes ventajas en un alineamiento integral con uno de esos actores. Muchísimo menos cuando estas relaciones económicas se están politizando cada vez más y cuando, más allá de que lo prefirieran, ninguno de esos actores te está pidiendo ese alineamiento. Claro. Digo, nadie le pidió a Lula da Silva. Esa es importantísima. Claro, que elija entre Washington y Beijing. Nadie le pidió a Perú que elija entre Washington y Beijing. Entonces, acá tal vez lo pidió Conan, no lo sabemos. Puede ser. Pero Martín, me gustaría, volviendo a esta cuestión de la atención, nosotros en este programa hemos hablado muchísimo sobre que en esta nueva geopolítica industrial global, la atracción de inversiones por parte de Estados Unidos, el nearshoring, el friendshoring, que se migre inversión de Asia acá, a este continente, sobre todo Estados Unidos, México, etcétera, es una oportunidad.
Eso se viene charlando hace un montón de tiempo. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿hasta dónde vos ves que eso realmente va a tener una fuerte penetración o tiene un techo muy bajo? Diría que el nearshoring, que es acercar la producción a los Estados Unidos o a China o a los lugares por cuestiones de resiliencia productiva, lo que se mostró sobre las cadenas de valor en la pandemia, ¿no? Cuán cercanos estamos geográficamente, en verdad, a lugares como Estados Unidos o Europa. Creo que eso es complejo, creo que es mucho más claro pensar el nearshoring si uno está ubicado en México o en América Central. No hablo de Argentina, hablo del fenómeno en tal, no, si le bueno, ves un techo o... no, yo creo que es un fenómeno que en algún punto se está verificando y que es de esperar que eso tenga un crecimiento. Lo vemos en el comercio de los Estados Unidos con México y Canadá, donde se han fortalecido los mecanismos. 500 millones de dólares de comercio tiene México con Estados Unidos, una locura. 70% de las exportaciones, creo. No quiero mentir con el dato, pero el orden es enorme, es brutal. Pero además de eso, también estamos verificando que el lugar donde crecen en mayor medida el comercio de la República Popular de China también son los países de la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es decir, hay relaciones muy imbrincadas, vinculadas. Hay una fuerza centrífuga un poquito de tener las cadenas de provisión cerca. Es centrípeto, sí, ciertamente. ¿Vos sabías que volviendo a México y teniendo esa oportunidad, ellos ven el nearshoring como nosotros vaca muerta? Hablas con un economista mexicano, te hablan nearshoring. Pero hay un límite. Ellos hoy tienen crisis hídrica y crisis energética. Muy difícilmente que inversiones te lleguen si no tenés esos dos elementos básicos. Y eso me da pie para la segunda pregunta que te quiero hacer. Vos hace un rato decías sobre el avance tecnológico particularmente de China y cómo ha escalado en las cadenas de valor, cómo avanzó en las cadenas de valor. Entonces, cuando yo veo que todavía en Latinoamérica, Argentina, México, Brasil, tenemos tantos problemas para aprovechar inversiones, ¿no? Tantos problemas topográficos, energéticos, de infraestructura. Y por el otro lado veo a China con ahora Xiaomi, o sea, con la compañía de autos que aparentemente desafía de igual a igual a Mercedes-Benz, Toyota, plantea una revolución en un segmento como la industria automotriz que está presente en nuestra Latinoamérica y que está presente en numerosos países. ¿Hasta dónde nosotros podemos pensar en las industrias tradicionales o en la política industrial como la podíamos concebir? No te digo hace 60 años o 40 años, sino hace 10 años, para que tengan éxito las políticas de industrialización en países como el nuestro. Bueno, a ver, esto, si tuviera la clave de la industrialización, la por supuesto, la estaríamos tratando de aplicar. Creo que algo hicimos, pero modestamente. Pero tengo una intuición relevante que es política pública más inversión extranjera para países como la Argentina, para países como Brasil, para países como México. Creo que hay una posibilidad de apalancarse en nuestras fortalezas geopolíticas, geográficas, etcétera, para orientar desde la política pública, a veces con empresas estatales, a veces no, a veces con empresas nacionales asociadas, a veces no, saltos tecnológicos en los que me parece que la inversión extranjera tiene un rol importante que cumplir. Me parece que tanto para la industria nacional como para el Estado hay una tarea que hacer de buscar esas complementariedades, ¿no? Esto sin dejar de lado, por supuesto, los esfuerzos de mejorar la sustitución de importaciones, mejorar en los sectores en los cuales la capitalización te puede permitir acercarte a la frontera productiva, pero cuando pensamos en gran escala, que creo que esa era tu pregunta, grandes inversiones, me parece que hay un rol y que hay modelos que funcionan razonablemente bien en ese sentido. Digo, Polonia está empezando a tener sus primeras empresas, pero ha hecho un proceso de desarrollo muy interesante apalancado en la inversión extranjera que hoy le está permitiendo empezar a salir hacia afuera con empresas polacas, pero que antes le permitió desarrollarse y desarrollar una industria propia que está en la frontera. Obviamente tiene condiciones geopolíticas, y digo, volvemos también al comienzo, a Corea, Alemania, están insertos en el mercado común europeo, pero con una moneda propia, claro. Y ahí de vuelta también las decisiones, ¿no? No basta solo estar inserto en el mercado europeo, tienen una moneda propia, conservaron algunos instrumentos.
Malasia está haciendo un salto interesante, era un caso, digamos, retrasado de los casos de política industrial asiática, ha hecho un salto de crecimiento más que relevante, produciendo a partir de nichos en los cuales encontró ventajas para la inversión. A Vietnam, con una política, con un Estado muy presente, muy fuerte, digamos, parecido en algunos sentidos al de China, está logrando un proceso de desarrollo muy grande en niveles de PBI per cápita bajos, ¿no? Para. Vos me estás diciendo, Shapiro, que si voy a Polonia veo política industrial, si voy a Malasia veo política industrial, si voy a Vietnam hay una política industrial, vamos a Brasil, ahora está el Nova Industria, 60.000 millones de dólares de acá al 2030, voy a Estados Unidos, la Inflation Act es política industrial, voy a China, política industrial. ¿Qué pasa? Pero a mí me vienen diciendo acá en Argentina que la política industrial es algo viejo y que es algo que tenemos que dejarlo librado al mercado. ¿Qué? No entiendo lo que vos me estás diciendo con lo que creo que tiene que pasar en el país o me dicen que tiene que pasar en el país. No, bueno, creo que la mirada en la cual no hay política industrial no fue verdad nunca, te diría. Y quiero hacer una pequeña provocación antes en eso sobre Brasil, más allá de lo que logre hacer con su sector industrial. La política industrial explica en grandísima medida el despegue de su sector agrícola. Digo, los volúmenes de dinero que inyecta el Estado brasileño en el Plan Zafra, en Embrapá, son volúmenes que en Argentina nos parecen complejos. Ni que hablar, Brasil, su primer producto de exportación es el petróleo, la última vez que había mirado. Cambió bastante y el gran transformador del proceso hidrocarburífero brasileño es Petrobras. Entonces, con desarrollos muy, muy importantes. Entonces, digo, nunca dejó de haber política industrial, me parece, en ningún lado, pero incluso en lugares donde normalmente no se asocia a la política industrial los desarrollos, como es el sector agrícola, también la vamos a encontrar. Y en general en todo el mundo, cuando encontramos procesos virtuosos, vamos a encontrar decisiones de política industrial. Voy a volver a provocar. En Chile, en el Chile de la apertura neoliberal, en el que, digo, la última etapa de Pinochet, y ni que hablar muchísimo más en la primera etapa de la concertación, vamos a encontrar que muchos de esos desarrollos tienen apoyo y dirección de la política pública. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que cuando decimos política industrial no necesariamente es unívoco, ¿no? Algunas cosas son desregulaciones y bajas de impuestos, otras son mayores regulaciones y restricciones a las exportaciones, promoción de algunas importaciones, no promoción de otras, acuerdos comerciales o no acuerdos comerciales. Digo, el set de política industrial es variado porque la industrialización es un objetivo. Ahora, no existe ningún proceso que no haya tenido políticas públicas en el protagonismo de los desarrollos que han sido exitosos. No existe, no hay un proyecto en el que no hay un acompañamiento del Estado que te vaya... No conozco, por lo menos, yo uno. Quien dice esto con tanta pasión es Martín Shapiro, ex subsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación. Mira, me quedan un montón de temas afuera y ya estás invitado para una segunda mitad. Semiconductores, y en términos de geopolítica internacional, profundizar un poquito sobre, bueno, entonces Argentina, ¿qué? O sea, ¿cuál sería la mejor política? Que eso lo hemos, en los capítulos de Modelo para Armar, lo vamos respondiendo de distintos lugares. Me queda para una segunda, pero por lo pronto te quiero agradecer muchísimo por venir en este sábado gris a este programa. Bueno, gracias por la invitación, ha sido un gusto compartir esta mesa este ratito y esperemos volver a conversar. Muy pronto, ahora fijamos fecha, cortamos acá y fijamos la fecha de la segunda. Hasta acá llegamos con este episodio de Modelo para Armar, edición 2024. Seguinos escuchando para construir juntos este espacio de reflexión sobre el futuro del país. Si querés conocer más sobre la industria nacional, entra a paisproductivo.com.ar.